Bienvenido a esta serie de clases de Romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 3. Te invito a tener a la mano tu Biblia, un lapicero, un cuaderno, preparado ya para esta clase. Voy a leer de Romanos 3 desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Pablo dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si volvemos al primer versículo de Romanos 3, ahí vemos que Pablo preguntó si el judío tiene alguna ventaja sobre Si el judío tiene alguna ventaja sobre el gentil. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y la respuesta de Pablo es que sí, el judío tiene una ventaja, aunque él dice aquí en el versículo 2 que tiene muchas ventajas, dice mucho en todas maneras. Sin embargo, en Romanos 3, él solo menciona una cosa o una ventaja, y es que a los judíos se les confió la palabra de Dios, versículo 2. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 9, él se da vuelta y pregunta si los judíos son mejores que los gentiles. Es una pregunta semejante a lo que hizo en el versículo 1. Versículo 1 es: ¿qué ventaja pues tiene pues el judío? Versículo 9, ¿qué pues somos nosotros? Hablando de él como judío, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y responde ahí: en ninguna manera. Entonces, a la pregunta en el versículo 1, ¿hay alguna ventaja para los judíos? Él dice que sí, y menciona específicamente que les fue encomendado la palabra de Dios. En el versículo 9, a la pregunta semejante: ¿somos mejores que los gentiles? Y la respuesta es que no. Y mira, Pablo no está vacilando en sus respuestas. La ventaja que tienen los judíos era la responsabilidad y el privilegio de que se les confiara la palabra de Dios. Una responsabilidad y un privilegio. Tal como un padre puede hacer con con un hijo mayor en la familia. Darle un poco más de responsabilidad y además también un poco más de privilegio. Sin embargo, dado que no manejaron bien esa responsabilidad y esos privilegios, Pablo puede decir con toda la evidencia de su lado que todos, tantos judíos como griegos, están bajo pecado. Es como en una familia con un hijo, con el hijo mayor. Si hay, por decir, 3 o 4 hijos ahí en la familia, los padres pueden dar al hijo mayor más responsabilidad y más privilegio, pero si ese hijo no maneja bien su responsabilidad y no maneja bien sus privilegios, ¿qué puede hacer el padre? Tiene que considerarle a ese hijo mayor como cualquier de sus hijos. Tendrá que tratar al que tiene 15 años como el que tiene 8 años, quitándole esa responsabilidad, porque ya no puede confiarle esa responsabilidad, y también quitándole los privilegios. Es decir, los judíos que no respondieron bien en la historia, no manejaron bien ni tanto la responsabilidad que tuvieron, ni los privilegios que Dios les dio. En el fondo, Dios dice: todos
judíos, gentiles, todos están bajo pecado. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mira, esto explica lo que Pablo dijo al final del capítulo 2, que el verdadero judío es aquel que es guiado por el Espíritu, no la letra de la ley, que tiene un corazón circuncidado, no necesariamente una carne circuncidada. Como todos judíos y gentiles estamos bajo pecado, Dios puede descender y mostrar misericordia y salvar a quien quiera, independientemente de su origen étnico, y puede convertir a cualquiera en su verdadero hijo, un miembro de su familia. Pablo está aquí llevando su argumento a un punto muy bello, que como todos estamos bajo pecado, eso significa que Dios puede venir y a cualquiera mostrar esa misericordia. Ahora, observe el uso de la palabra acusado en el versículo 9. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Pablo tiene ahí en su mente lo que ha estado argumentando desde Romanos 1:18 hasta este punto de Romanos 3. Que su argumento acusó primero a los gentiles y luego a los judíos, que todos están bajo pecado. Pero la palabra acusado es interesante. Pablo está usando un término legal, un término de juicio. Somos culpables. No solo somos influenciados por el mal o estamos ahí con la necesidad de mejorar nuestro comportamiento. Estamos en la sala de justicia. Estamos delante de la banca. Estamos delante del juez, que es Dios el Creador, Dios el Padre, y hemos sido acusados en el tribunal de Dios. ¿Y cuál es el veredicto? Que todos estamos bajo pecado. Mira, Pablo lo expresó en Gálatas 3, lo expresó de esta manera, Gálatas 3, 21 y 22. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley podría haber dado vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22 de Gálatas 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, la ley, encerró todo bajo pecado. Pablo aquí en Romanos 3:9, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, comenzando en el versículo 10 hasta el versículo 18, Pablo va a apoyar a su afirmación en el versículo 9. ¿Cuál es su afirmación en el versículo 9? Que todos estamos en el tribunal de Dios, condenados ante Dios, el juez santo, declarados culpables porque estamos bajo pecado. Y ahora él apoya la afirmación al incluir varias citas del Antiguo Testamento. Mira, Pablo escribe así con bastante frecuencia, hace ciertas afirmaciones. Por ejemplo, en este caso la afirmación es que todos estamos bajo el pecado, judío, gentil, judíos, gentiles, todo el mundo bajo pecado. Pero él no se queda ahí simplemente poniendo como que él lo ha dicho, que tenemos que creerlo. Él apoya sus afirmaciones. Y quiero que noten aquí que dónde va para esa afirmación, para esa evidencia, esa prueba de sus afirmaciones. Al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios escrita. Mira, tú y yo debemos tener esa misma confianza en la palabra escrita. ¿Dónde vamos para apoyar nuestra confianza en el Evangelio de Dios, en su salvación? Vamos a la palabra escrita, tal como hizo Pablo aquí. ¿Y qué hace en este caso? Cita, si no me equivoco, son 7 textos bíblicos. Él cita aquí a Isaías, a los Salmos. Parece que comienza aquí con una cita del libro de Eclesiastés.
Y lo que vemos aquí es que hay tres características de esta acusación que él quiere resaltar aquí. Él está acusando, en versículo 9, y ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Y para probar esa acusación, él levanta tres características aquí. ¿Cuáles son? Uno, primero vemos la impiedad del pecado. La impiedad del pecado. Nota, por ejemplo, la referencia en el versículo 11. Dice ahí, no hay quien busque a Dios. Vamos al versículo 8 y vemos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que Pablo, desde el Antiguo Testamento, qué es lo que está resaltando aquí? Está resaltando que naturalmente, por nuestra pecaminosidad, que hay algo en nosotros que rechaza el carácter de Dios, que rechaza que Dios reciba la gloria en nuestras vidas. Hay algo en nuestra naturaleza que vemos lo que corresponde a la belleza del carácter de Dios y no lo queremos. Queremos algo totalmente opuesto. En vez de buscar a Dios y buscar glorificar a Dios con nuestras vidas, buscamos nuestra propia gloria. El pecado es el destronamiento de Dios en nuestros corazones y la entronización de nosotros mismos en el lugar de Dios. Queremos sacarle de su trono y ponernos a nosotros mismos ahí en el trono. Mira, desde una edad temprana, el niño ¿qué busca? Busca llenar su vida con cosas que son para él mismo. El niño vive como que él o ella es la persona más importante en el mundo. Es lo más natural. No queremos que Dios sea el rey que esté en el trono de nuestras vidas. Entonces, el pecado consiste en una impiedad, en rechazar que Dios sea Dios en nuestras vidas. La segunda característica que vemos aquí es la persistencia del pecado. A partir del versículo 13, quiero que consideres ahí las referencias deliberadas a diferentes partes del cuerpo. Mira, creo que son 6 aquí. Comenzando en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, cuerpo. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, garganta, lengua, labios. Su boca, versículo 14, está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, garganta, lengua, labios, boca, pies, ojos, todo el cuerpo está bajo la influencia del pecado. La persistencia del pecado vemos aquí. Por si acaso, lo que vemos aquí es lo que los teólogos antiguos titularon la depravación total. Esta es la doctrina. El pecado es tan penetrante y persistente que afecta cada parte de nuestra humanidad. Ahora, quiero tomar un momento para aclarar esta doctrina, porque hay algo que sí quiero afirmar aquí, debemos afirmar, y hay algo que quiero explicar que no estamos afirmando, y esta distinción es muy importante. La Biblia no enseña que las personas son, o que somos tan depravados, o que las personas son tan depravadas como podrían ser. Por el contrario, todos hemos sido hechos a la imagen de Dios y por su gracia común, la mayoría de las personas no son tan malas como podrían ser. Yo digo que nadie es tan mala como podría ser. Por el Espíritu que todavía obra en este mundo, por la influencia de cristianos, creyentes, de los que buscan a Dios, por la misma gracia común y la imagen de Dios que todavía
está en el ser humano. Nadie es tan malo como podría ser. Entonces, cuando hablamos de la depravación pecaminosa, total, completa del ser humano, no estamos diciendo y no estamos afirmando lo que es lo que es obvio que no es así, que nadie es tan malo como podría ser. Sin embargo, lo que la Biblia sí afirma y lo que este texto afirma es que cada aspecto de nuestra humanidad, cada aspecto ha sido influenciado por el pecado. Por eso las referencias aquí de parte de Pablo, citando el Antiguo Testamento, las distintas partes del cuerpo, para mostrarnos que en nuestra humanidad, en nuestro estado de físico, en nuestra realidad de ser seres humanos, que todo ha sido influenciado por el pecado, que es una depravación completa en ese sentido. John Stott, el teólogo, lo expresa así: la totalidad de nuestra corrupción se refiere a su extensión, que cada parte de nosotros está corrompida, no necesariamente a su grado, que somos tan malos como podríamos ser. Eso no es cierto. Sí, no somos tan malos como podríamos ser, pero lo que sí es cierto y lo que la teología de la depravación del hombre confirma es que todo aspecto de nuestro ser ha sido influenciado por el pecado. En eso consiste esa doctrina de depravación total, la persistencia del pecado. Primero vemos la impiedad del pecado, es un destronamiento de Dios en nuestras vidas. Vemos la persistencia del pecado aquí. Y en tercer lugar vemos la universalidad del pecado. ¿Qué es lo que quiero explicar aquí? Quiero que observen el énfasis en no hay quien hace bien y el hecho de que todos se desviaron. Por ejemplo, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Noten ahí en el versículo 12, también la segunda parte, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni aun uno, ni siquiera uno. No hay, es decir, no hay excepciones, obviamente menos la excepción especial de Jesucristo. Pero aparte de Jesucristo, no hay excepciones a esta regla. Por eso dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay excepciones aquí. Considera por un momento lo que esto realmente significa. Esto significa, por ejemplo, que ningún nivel de educación moral puede cambiar la esencia de la naturaleza de una persona. La persona permanece en la esclavitud a su naturaleza pecaminosa. Por eso como padres no podemos simplemente enseñarle vida moral a nuestros hijos. No solo podemos decir hay que hacer esto, hay que dejar de hacer esto y solo vida moral, este comportamiento no es suficiente. Lo que tenemos que orar y tenemos que enseñarles el Evangelio para que vean que lo que necesitan sobre todo es un cambio de corazón. También esto vemos que en cuanto a lo que significa esta realidad aquí de la universalidad del pecado, que ningún conjunto de rasgos positivos de personalidad puede cubrir lo que es la verdad en el corazón de cada ser humano. Es decir, que él por naturaleza busca su propio bien en lugar de la gloria de Dios. Es decir, nadie por ser naturalmente una persona bondadosa o por naturaleza, por personalidad, una persona misericordiosa, una persona rápido para perdonar. Hay personas así en su personalidad, pero no cubre
que todo ser humano busca su propia gloria. Aún la persona que por naturaleza es simpática, bondadosa, que rápido para perdonar, esa persona no puede salir de la lucha que en el fondo, aún con esos rasgos positivos en su personalidad, sigue buscando su propia gloria. Otra cosa que hay que entender aquí es que ninguna disciplina religiosa puede cambiar la esencia del corazón humano pecaminoso. Hay millones, hasta billones de personas en todo el mundo que por medio de su religión busca cumplir, encontrar esos cambios, esa realidad de vida buena, vida moral. Y al contrario, digo esto, el celo religioso a menudo alimenta la parte más profunda de nuestra pecaminosidad, nuestro orgullo. Si la persona que busca por su religión, por el celo de su religión, lograr algo con Dios, en el fondo simplemente añada más pecado del mismo orgullo que hay dentro de su corazón. No funciona así. Necesitamos un cambio radical que solo Dios puede hacer en nuestros corazones. Digo también que descartar la realidad de nuestra profunda pecaminosidad no significa que no exista. Levantará su fea cabeza causando muchos problemas y dolor incluso en las vidas de aquellos que niegan la existencia del mal moral. Ahora, quiero guiarnos al versículo 19. Ya viendo los últimos dos versículos del texto hoy. Pablo aquí, en el versículo 19, está hablando con judíos. Leo el versículo 9. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ese sabemos está hablando para los judíos, a los judíos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo dice a los judíos. ¿Y por qué habla así? Pablo está hablando con judíos, entonces les recuerda que esta evidencia de la depravación del hombre proviene de la ley del Antiguo Testamento. Pablo acaba de citar 7 citas del Antiguo Testamento. Y lo citó ampliamente en los versículos anteriores. Y es posible que hayan los judíos tenido la tentación de pensar que esta profunda pecaminosidad que Pablo describe aquí se aplicaba a los gentiles, aquellos que estaban fuera del pacto de Dios. Sin embargo, Pablo señala que la ley se dirige no tanto a los que no están bajo la ley, los gentiles, sino los que están bajo la ley. Y los que están, no se dirige a los que están fuera de la ley, sino a los que están bajo la ley, y que son los mismos judíos. ¿Sí? Él está argumentando que no deben pensar que esta descripción de la pecaminosidad de alguna manera se aplica solo a los que no tienen el pacto, los que no son el pueblo de Dios. Pablo dice, no. Esto es parte de la ley, el Antiguo Testamento, y describe a los que están bajo la ley, describe a los judíos mismos. No les permite a los judíos salir de esta acusación del versículo 9. Todos, judíos, gentiles, están bajo pecado. Entonces, en el versículo 9, Pablo dice, cada boca se cierra. Todas las bocas se cierran. Estamos delante de Dios y nadie tiene de qué hacer excusa. Recuerda que 2 veces, por ejemplo, 1:18 ahí, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Creo que es... No me acuerdo versículo 20 al final, de modo que no tienen excusa. Y más adelante en el capítulo 2, en cuanto a los gentiles, nadie tiene excusa. Es decir, bocas cerradas delante del Dios justo, el juez, el todopoderoso, el creador de todo. Nadie puede decir, mi excusa es tal. Todas
todas nuestras bocas cerradas. Versículo 19 otra vez. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice que a los que están bajo la ley, judíos, para que toda boca, judíos y gentiles, toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿dónde? En una posición muy seria, bajo el juicio de Dios. Todo el mundo es responsable ante Dios. Ahora, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, judío, gentil, nadie, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley no viene una salvación por medio de la ley. La ley señala, nos apunta a una salvación, pero nadie encuentra en la ley, en el cumplimiento de la ley, una salvación, sino la ley tiene otro propósito que es el conocimiento del pecado. Lo resumo así: nadie haciendo las obras que la ley requiere puede ser justificado delante de los ojos de Dios. Es simplemente imposible. ¿Qué hace la ley entonces? Si no puede justificar, si no puede guardar, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito principal de la ley, como Pablo describe aquí, es que revela el pecado. Entonces, ¿cuál es el error que cometieron los judíos y que muchas personas hacen hoy? El error es que una persona busca su salvación, su justificación, por estar a la altura de los estándares de sus requerimientos religiosos. Por eso, ¿qué hacen los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, en la búsqueda del cumplimiento de lo que su religión requiere? Están buscando su justificación delante de Dios en lo que ellos puedan hacer. Y Pablo aclara que esto es simplemente imposible. Todos estamos bajo pecado y la justificación que necesitamos no la podemos encontrar en la ley, en el cumplimiento de la ley, en algún cumplimiento de estándares religiosos. Es imposible. Todas bocas cerradas en el juicio de Dios. No tenemos excusa. No hay una justificación nuestra delante del Dios el juez. No funciona así. La ley no puede justificar. Solo puede revelar tu necesidad. No puede declararte justo, no puede cambiar tu naturaleza pecaminosa, ahí está el problema. No puede salvarte, otro problema, de la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? Revela tu pecado. Y aquí corro mi mente otra vez a Gálatas como un ayo, dice Pablo ahí. La ley puede protegerte, ayudándote a evitar muchas consecuencias de una vida pecaminosa. Sí, la ley tiene ese rol, pero en el fondo no es suficiente, porque necesitamos un cambio interno. La ley nos revela cómo vivir, nos ayuda a evitar consecuencias difíciles en la vida si vivimos conforme al corazón de Dios que se revela en la ley, pero no nos puede salvar, porque no tenemos la capacidad en nosotros de vivir conforme a la ley. Necesitamos algo mucho más poderoso. Tú necesitas una justicia que no proviene de la obediencia a la ley, eso es imposible. Necesitas la justicia que proviene de Dios, que se aplica a nosotros. Se aplica una justicia que no la tenemos, pero que es aplicada a nosotros. Tanto legalmente podemos ser declarados justos, como internamente estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Quiero que capten esa distinción. Necesitamos la justicia aplicada a nuestra cuenta. Necesitamos legalmente esta justificación, pero necesitamos también internamente. Necesitamos que Dios entra, que Cristo entra a nuestras vidas y comienza a conformarnos a su imagen.
Necesitas la justicia que viene solo por la fe en Jesucristo. Y por si acaso de eso se trata la siguiente sección de Romanos 3. Y es uno de los mejores y más bellos textos en toda la Escritura. Y Dios mediante lo vamos a considerar la próxima semana. Que Dios te dé una semana llena de una reflexión sobre tu propia pecaminosidad y también sobre esa justicia que te es contada legalmente y que también Dios aplica a tu vida, que pone dentro de ti, cambiándote, conformándote a su imagen. Nos vemos la próxima semana.